que las iglesias piden dinero. Amén, aleluya. Nosotros no matamos personas, amén, de esa manera. Es interesante, así es que les recomiendo que oren por esta situación. Es muy triste que el gobierno esté tomando esas medidas y no esté permitiendo que las iglesias, amén, de alguna manera se reúnan, aunque sea con todas las medidas extremas necesarias que podemos tomar. Amén, pudiéramos hacerlo. Tristemente no está pasando y necesitamos seguir orando por ello. Anímese, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, le recuerdo para usted, hermano de la iglesia de Ciudad Obregón, amén, la ofrenda, los diezmos. En la iglesia hay oración todos los días y allí hay un canasto, amén, que usted, aleluya, puede utilizar. Nosotros estamos pendientes de eso, no se preocupe, amén, para que no crea que está nomás ahí a la deriva. Pero también, amén, pues usted puede recibir un número de tarjeta con toda la confianza. Independientemente de lo que pase, nos estamos preparando para lo que viene. Aleluya, estamos invirtiendo, aleluya, para todo lo que viene y creemos que Dios nos va a ayudar por grandes cosas. Hermanos, aleluya, gracias por estar conectados. Dios les bendiga. Amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Gloria al Señor para todos ustedes. Amén. Yo voy a pedir que abran su Biblia rápidamente en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Voy a tener dos textos de respaldo, ya que es importante entender que los libros, amén, o los evangelios, tanto de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cada uno da una versión diferente, aleluya, de los hechos. Y es interesante cuando lees la versión de los dos, de los tres, de los cuatro, amén, sobre un tema, porque te da una claridad más amplia, amén, testimonial, verídica de lo que sucedió en ese lugar. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, sígame en esta noche, yo voy a leerlo, amén, en voz alta. Perdón, amén. Versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante, como texto de respaldo dice: ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera que las olas azotaban la barca, que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estemos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, a callar. Y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. Versículo 40. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Lucas capítulo 8. Versículos 22 al 25. Lucas 8, 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos.
Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿por qué? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, en esta noche, una vez más, Señor, tu gracia sobreabunde. Te pedimos que tu palabra no vuelva vacía y que nos dé la dirección y la gracia de tu Espíritu Santo una vez más. Queremos darte la gloria, darte la honra, porque tuya es en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hace un par de meses atrás, más o menos en el mes de abril aproximadamente, se dio una noticia muy interesante acerca de que el mar de Galilea, precisamente este lago, el lago de Genesaret, también llamado mar de Galilea, amén, se estaba desbordando a causa de las lluvias, amén, que había en Israel. Y que a causa de eso, amén, había olas gigantes que se estaban saliendo. Amén, era espectacular. Hay algunos videos de este lago desbordándose de una manera impresionante, amén, en lo que está pasando ahí. Lo que llamó la atención en esta noticia fue el hecho de que esas olas gigantes, el lago embravecido, el mar, amén, o el lago de Genesaret con olas gigantes, no se había mirado esto, según las noticias. Es una noticia, amén, que se dio en varios medios. Según esta noticia, no se había dado este hecho en alrededor de 300 años. Es interesante porque este hecho, amén, es algo inusual. Lo que pasa, amén, es que según la geografía de este lago, se lo voy a leer para que me pueda entender lo que dice, amén, según algunos especialistas. Dice, el hecho de que el lago se encuentre en un entorno montañoso, especialmente por el norte, donde el Hermón con cima nevada de 2.750 metros es visible desde el agua, amén, los días despejados y sobre todo la profunda depresión de la superficie del lago a más de 213 metros, amén, por debajo del lejano mar Mediterráneo, dice, crea con frecuencia, amén, una inestabilidad en el clima. Y luego dice este comentario, la presencia inesperada de un fuerte viento que encrespa las olas, las cuales en ocasiones pueden sobrepasar hasta los 2 metros de altura. Lo interesante es que en este lago no pasaba eso, amén, en los últimos 300 años. Algunos, amén, están diciendo cómo es que esto, amén, está pasando y que es una señal. Y esto es un comentario para que usted, aleluya, se dé una idea acerca de este suceso maravilloso que estamos leyendo en nuestro texto. Amén, es un suceso, aleluya, que no es común. Es algo que no es normal. Es algo, amén, que no sucede todos los días. Y yo quiero hablar en esta noche o en esta tarde, amén, acerca, aleluya, de un tema que le he titulado, amén, Dios no está dormido. Y quiero hablar en primer lugar acerca de las tormentas inesperadas de la vida. Qué interesante este anuncio, amén, de estas noticias, porque nos habla, amén, de un suceso inesperado que nadie tenía previsto, que tenía 300 años de no pasar, de no ocurrir, y de repente, amén, las olas del mar, aleluya, del lago Genesaret, una vez más se vuelven, aleluya, a volver caóticas. Qué interesante, porque, amén, si nos ponemos a pensar acerca de las tormentas de la vida, una de las cosas que podemos, amén, aleluya, entender es que las tormentas de la vida, valga la redundancia, amén, son así. Son muchas veces tormentas
que no esperamos. Voy a leer algo que estaba yo leyendo, amén, en un libro, o más bien en una revista en internet, y dice de esta manera: no salimos de nuestro asombro, seguimos sin entender lo que nos ha sucedido, sin comprender cómo de la noche a la mañana nuestra vida ha cambiado radicalmente debido al COVID-19. Pero sobre todo, nos embarga la preocupación y la incertidumbre de cómo vamos a salir de esta inmensa crisis que nadie vio venir. Es interesante porque esta es la imagen de lo que hoy estamos viviendo. Nadie tenía previsto esto. Terminamos el 2019, pasamos Año Nuevo, Navidad, y comenzamos, amén, con el plan del 2020. Hicimos un plan, aleluya, una idea, proyectos de vida, y de la noche a la mañana, un día, el mundo no volvió a ser igual. Las cosas no volvieron a ser igual, y según, aleluya, definitivamente nada volverá a ser igual. Cosas, amén, cambiaron radicalmente. La distancia, amén, los cubrebocas, el uso de los gel antibacterial, cosas como estas que están pasando, son totalmente, mi hermano, cosas que no esperábamos, cosas que cambiaron nuestras vidas. Es interesante porque mencionamos esto, pero también debemos de tener en cuenta que podemos preguntarnos o hacer memoria cuántas tormentas, mis hermanos, hemos vivido en todo, amén, el tiempo en que la raza humana ha existido desde la creación. ¿Cuántas tormentas? ¿Cuántos tiempos, amén, en que el mundo fue sacudido? En que naciones fueron sacudidas. Amén, sucesos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Sucesos, hermano, como la peste negra, amén, y otras tantas, aleluya, o sucesos, tantos sucesos que han pasado. Y hay algo interesante, porque si hay algo que sabemos de las tormentas, por eso es que puse el ejemplo de esta tormenta o de esta noticia, es que las tormentas son repentinas, inesperadas, violentas. Aleluya. Y nos ponemos a pensar exactamente lo que está pasando en el texto que estamos leyendo. Nos muestra que literalmente, amén, los discípulos, mis hermanos, simplemente ellos están entrando a la barca con el Señor, van a cruzar el lago de Genesaret, acaban ellos, amén, de tener un discipulado. La Escritura nos habla, por ejemplo, acerca de que el Señor, aleluya, les ministró acerca de la parábola de la semilla. Amén. Cómo es que la semilla es plantada, o amén, y la tierra es la clave del éxito de la semilla. Se habló acerca de la semilla de mostaza, cómo es que el reino de los cielos, aleluya, amén, es semejante a la semilla de mostaza. Amén. También nos dice en Lucas 8 cómo es que al final, amén, la familia del Señor llega y pregunta por él. Y él habla y dice: mi familia son estos los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero vemos, amén, que terminado toda esta administración, el Señor tiene un plan. Van a cruzar el lago de Genesaret. Amén. Van hacia la tierra de Gadara. Vemos, amén, más adelante en el capítulo 5, cómo es que el Señor llega a la tierra, amén, de Gadara, e inmediatamente entra, aleluya, y se encuentra al endemoniado gadareno. Pero vemos, amén, que aquí hay una serie de cosas que han pasado antes de cada una de estas cosas. En medio del lago, prácticamente los historiadores dicen que eso pasó estando en la mitad del lago, cruzando desde Capernaum, la ciudad donde vivía el Señor, amén, hacia la tierra de Gadara. Están cruzando el lago y exactamente en el centro del lago las olas comienzan, amén, a embravecerse. El lago empieza a embravecerse.
como ya había pasado, amén, o como podemos leer en otros textos acerca de aquel momento en que Pedro, aleluya, caminó sobre las aguas también con un mar embravecido. Pero ese es otro suceso. Pero vemos aquí que el barco está siendo golpeado por las olas. Ellos, hermano, están ante un suceso que no tenían previsto. Ellos no pensaron que eso iba a ocurrir. Ellos no pensaban que eso iba a pasar. Como acabo de decir, cuando leemos, amén, el contexto del texto, la historia, nos damos cuenta que este lago tiene esa cualidad. Es un lago en el cual de la nada vientos pueden bajar y provocar, amén, una tormenta. Pero no se sabe cuándo puede ocurrir. Puede ser en determinado tiempo, amén, en determinadas épocas. Puede ser en invierno, puede ser en verano. Amén, debido precisamente a la geografía en la que está este lago. Este lago, amén, tiene algunas características interesantes porque está a 209, 213 metros, amén, debajo del nivel, amén, del mar más cercano, que es el Mediterráneo. Qué interesante, porque si vemos toda esta circunstancia que estamos leyendo y estamos mirando, amén, esta tormenta, mis hermanos, vino de nada, vino de la nada, vino de repente y sacude la vida de los discípulos. Sacude literalmente la vida de los discípulos. Yo me puse a pensar mientras leía, mientras estudiaba, amén, porque vemos aquí a los discípulos llenos de miedo. Yo se lo puedo creer, amén, tal vez en Juan o en Pedro, aleluya. Es imposible, son pescadores. La mayoría de ellos son pescadores. Se supone que conocen ese lago. Ellos son pescadores. De hecho, el Señor, cuando los llamó a ser pescadores de hombres, ellos pescaban en ese lago. Ellos salían cada noche, amén, a pescar en ese lago. Pedro mismo lo declara diciendo: Señor, hemos, amén, echado la red toda la noche. Y era en ese lago que ellos pescaban. Y la escritura dice, mis hermanos, amén, que ellos eran pescadores. Yo lo puedo creer en otros como Mateo, etcétera, que tenían otras profesiones. Pero aquí vemos, amén, a estos personajes, hermanos, llenos de miedo. Llenos, amén, de terror, aleluya. Y vemos, mi hermano, que están llenos, aleluya, de angustia por una sola razón. No solo es la tormenta lo que les está causando pavor, pero es el hecho de que voltean a ver al maestro y el maestro está dormido. Está dormido en el área de la popa. Amén. Ahí, en esa parte de la barca, se ponía siempre una especie de cojín para los invitados o personas, amén, aleluya, que querían descansar, y ahí estaba el Señor descansando. Yo me puse a meditar en todo esto. Ellos toman la barca, el Señor les dice: vamos a cruzar, se suben a la barca. El Señor, mis hermanos, es probable que ha tenido un día ajetreado, un día cansado, o simplemente tiene un plan, va y se acuesta a dormir. Es muy probable, y lo más seguro es que él sabía lo que vendría. Pero él se echa a dormir. Los discípulos probablemente van platicando, van, amén, aleluya, pensando en otras cosas, y de repente la tormenta se deja venir. Vientos empiezan a golpear, amén, aleluya, la barca. Las olas empiezan a encrisparse, amén, y empiezan a golpear la barca, y empieza a entrar agua en la barca, y la barca empieza a anegarse en agua. Y ellos empiezan a llenarse de temor. Definitivamente, si hay algo que yo aprendo de esto, mi hermano, es que las tormentas, amén, aleluya, van a probar nuestras vidas. Ellos estaban bien. Ellos tenían una cierta seguridad. Iban tranquilos. No sé qué irían platicando. Pero es obvio que ellos, mis hermanos, amén, definitivamente fueron probados en ese momento. Ahora, entiéndase, a partir de una administración poderosa, lea los capítulos o los versículos anteriores del capítulo 4. Lea los versículos anteriores
Y usted se puede dar cuenta, el Señor ha ministrado poderosamente. Curiosamente, habló acerca de la semilla que es plantada. Y habló acerca de cómo es, amén, que el tipo de tierra donde cae es la clave. Y aquí están ellos aprendiendo del Señor. Están emocionados por lo que están aprendiendo. Pero ahora viene el tiempo de poner, amén, aleluya, todo lo que han aprendido lo van a poner a prueba. Viene la tormenta y ellos, amén, todos en general, mi hermano, aleluya, están siendo probados. Una pregunta, aleluya, que yo me hice. ¿Puede una tormenta hablarte? ¿Puede una tormenta hablarnos? Yo creo que sí. Si vemos la escritura, mis hermanos, la tormenta empieza a golpear y empieza a mostrar el corazón de los discípulos. No estoy hablando de uno, de dos, de tres. Porque la escritura dice, mi hermano, que todos los discípulos empezaron, amén, a tener miedo. Vamos a mirar el versículo 25 de Mateo 8. Dice la escritura que ellos dicen estas palabras. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Marcos 4:38. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Lucas 8:24. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Los tres textos, hermanos, nos señalan que ellos gritaron. ¿Por qué grita una persona? Podemos decir, aleluya, que la razón por la que gritaron puede ser por el ruido de la tormenta. Porque cuando las tormentas, mis hermanos, aleluya, suceden, nos desubican, nos desorientan, nos roban la paz y la seguridad. Gritar es una forma de perder la calma. Es una forma de mostrar que hemos perdido la calma, mejor dicho. Gritar, mis hermanos, es una forma de hacerle ver a los demás que tengo un problema. Gritar es una forma, amén, de llamar la atención. Ellos están gritando, amén, con el Señor. Maestro, ¿qué miramos aquí? Miramos, mi hermano, amén, algo que la tormenta está mostrando de las personas. Nos está mostrando su vida, nos está mostrando varias cosas que yo escribí. Fragilidad humana, insuficiencia humana. No hay nada que puedan hacer. Estaban a merced de la tormenta. La tormenta, escúcheme, está hablando a ellos. Les está hablando y les está mostrando, amén, aleluya, el tipo de carácter que tienen. Les está hablando, les está mostrando cuál es su falla, dónde está su problema, dónde está, amén, la situación de su problema. ¿No es acaso, mis hermanos, que los tiempos difíciles, amén, prueban nuestro carácter? ¿No es acaso, mis hermanos, que los tiempos duros muestran dónde están nuestras fallas? Amén, las temperaturas muestran la calidad de un metal. La temperatura muestra la calidad de un metal. Piense esto, amén. Hay unas palabras que me llamaron la atención. Estas palabras están en Marcos 4:38, porque ellos hacen una declaración. Según, amén, Marcos, ellos dijeron estas palabras. ¿No te importa que nos ahoguemos? No solamente gritaron, mostrando con ellos, amén, una falta de paz, una falta de seguridad. Están atormentados, llenos de miedo. Pero aparte de eso, mis hermanos, la escritura nos muestra que el miedo que los abruma no solo los hace perder la razón, la compostura, y por obviedad, mi hermano, la palabra nos muestra que ellos empiezan, amén, a reclamarle al Señor. Están reclamando, ¿no te importa que nos ahoguemos? Es interesante porque normalmente, mis hermanos, si usted lee la escritura, la mayoría de nosotros, amén, como seres humanos, lo primero que sentimos
cuando no hay respuesta en medio, amén, del dolor, del sufrimiento y de las batallas, lo primero que sentimos es: a Dios yo no le importo. A Dios yo no le intereso. Dios se olvidó de mí. Dios, amén, se fue. Amén, Él no está aquí conmigo. No le intereso, no le importo. Pero es importante, mis hermanos, porque aquí hay una actitud de necedad. Yo le hago una pregunta a mi hermano. ¿Cree usted realmente que a Dios no le importa nuestra vida? Porque entonces se contradice, perdón la palabra, amén, la escritura cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Le importó tanto el mundo. Le importó tanto tu salvación y mi salvación. Mi alma, tu alma, que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Entonces, ¿cuál es el problema? Esto me lleva a mi segundo punto y quiero hablar en segundo lugar acerca de la respuesta de Dios. La respuesta de Dios para nuestra vida. Lo primero que yo me pregunté inmediatamente pensando en esto: ¿le importo yo a Dios? Porque muchas veces, mi hermano, cuando yo me he sentido que las cosas no me salen bien, yo he estado en situaciones donde nada, absolutamente nada me sale bien. Hay falta económica, necesidad económica, amén, o hay situaciones de enfermedad, etcétera. Y lo primero que he sentido, mi hermano, es el silencio del Señor. La falta de respuesta. Lo primero que empiezo, amén, a pensar es: ¿no será que me mintieron? ¿No será que todo esto es mentira? ¿No será que Dios en realidad no está por ahí? Falacia todo esto, que es una mentira, que es una falsedad todo esto. De repente mi corazón, a pesar de todas las cosas que he visto, hay una naturaleza que nos hace empezar a dudar. Las tormentas muestran, mi hermano, nuestra fe. Muestran no solo nuestro carácter, pero muestran nuestra relación con Dios y nuestra fe. Porque empieza a haber esa duda. Y lo primero, mi hermano, que debemos preguntarnos es: ¿qué significa el silencio de Dios? ¿Qué significa? Porque vemos, hermano, que la tormenta está golpeando la barca, anegando la barca de agua. Los discípulos están tensos, nerviosos, gritando, pero el Señor está dormido. ¿Acaso el Señor no siente, no escucha, no le interesa? Amén, Él también se está mojando, Él también está siendo zarandeado por la barca. Las cosas están pasando, pero no se mueve. No hay un movimiento del Señor. Y es interesante porque esto es lo que normalmente el mundo pregunta cuando miramos dolor. ¿Dónde está Dios en el dolor? Preste atención a lo que estoy diciendo porque hay una respuesta. ¿Dónde está Dios en el dolor? Y empezamos a pegar de gritos. A ver, ¿dónde está Dios cuando se me murió mi familiar? ¿Dónde está Dios cuando me pasó esto, cuando pasó aquello? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando aquí, cuando allá? Y empezamos, amén, a cuestionar a Dios. Aquí hay algo importante, aleluya, que debemos comprender y es lo que en realidad, mi hermano, menos importa. ¿Dónde está Dios? Escuche lo que estoy diciendo y preste atención. Lo que menos importa es dónde está Dios. Dios sigue en su trono. La pregunta mejor es: ¿dónde estás tú? Ese es el punto. ¿Dónde está usted? ¿En qué parte está usted? Dios sigue en su trono. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Con nuestras dudas, con nuestros temores, con nuestras incredulidades.
Preguntamos, ¿dónde está Dios? Cuando Dios está ahí. El problema es que nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿dónde estoy yo en este momento? ¿Qué tan cerca estoy de Dios? ¿Cuánta fe? ¿Cuánto creo en Él? ¿Cuánta fe tengo? ¿Cuánto realmente yo confío en Él? El problema no es si el Señor está o no está ahí, porque Él está. Él estaba ahí. El problema no era el Señor, el problema eran ellos. Ellos eran los faltos de fe. El Señor estaba ahí. Su silencio, el hecho de que durmiera, el hecho de que estuviera, amén, plácidamente dormido, nos muestra la paz y la calma de un Dios que todo lo gobierna, todo lo domina. Él estaba ahí. Los que estaban, amén, tensos, nerviosos y gritando eran ellos, no el Señor. Yo me preguntaría en esta tarde, disculpas, ¿qué pasa con nuestra fe? Con nuestra seguridad en Él. ¿Qué pasa, amén, con nuestra fe? Con nuestra seguridad en Él. Es una buena pregunta, medite lo que estoy hablando. ¿Qué pasa con nosotros? No con Él. ¿Qué pasa con nosotros? No con el Señor. Porque aquí el problema, mis hermanos, no es ni la tormenta, porque la tormenta, al fin y al cabo, el Señor, amén, es Dios y Señor. Él es Señor. Los discípulos van en la barca junto al Señor, pero dudan, tienen miedo y están aterrorizados. Por eso es que el Señor, mis hermanos, la palabra de Dios claramente nos dice, amén, que los reprende. Y los reprende, mi hermano, precisamente por su falta de fe. Quiero que entienda este punto porque es clave, amén, en lo que estamos hablando. Mateo 6:27 nos dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Repito otra vez el texto, Mateo 6:27. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Es una muy buena pregunta. ¿Acaso, mis hermanos, la preocupación de los discípulos haría que la tormenta cesara? ¿Acaso la preocupación, el temor y el miedo de los discípulos haría, mi hermano, que la barca, aleluya, amén, se aquietara? ¿Que las olas se dejaran, amén, de golpear la barca? No, no era la preocupación la respuesta. Ellos no iban a añadir preocupándose, amén, y teniendo temor por aquello. No iban a añadir nada absolutamente. Pero sí hay algo que podían hacer, que podía cambiar la historia, amén, de esta historia. Y el Señor se los dijo, ¿dónde está tu fe? Hombres de poca fe, y los reprendió. Es una reprensión poderosa. Es como levantarse, el Señor, amén, abre los ojos, se para, calma las tempestades, aquieta la lluvia, aquieta el viento, les dice, hey, calma, y pum, todo se aquieta inmediatamente. El mar le obedece, el viento le obedece, todo se calma. Y voltea y se les queda mirando y les dicen, lo mismo ustedes podían haber hecho. Pero en vez de hacer eso, en vez de hacerlo, empezaron a llorar. Empezaron a llorar, empezaron a tener miedo. Hay una gran diferencia. No han aprendido nada. No han entendido nada. Son los futuros hombres que ganarán este mundo perdido.
Pero ¿qué ha sucedido? En vez, amén, de creer a mi palabra, de escuchar a mi palabra, de obedecer a mi palabra, les he enseñado. Pero en vez de hacerlo, la Escritura dice que ellos estaban llenos de miedo. Imagínese, mi hermano, si en esa tormenta ellos, amén, lloraban y gritaban. ¿Cuánto más cuando viniera la persecución? Escúchame, cristiano, lo que te voy a decir si tú eres un hijo de Dios. Si con esta pandemia estás llorando y sufriendo, tenle miedo a quedarte a la gran tribulación. Porque créelo que será 100, 200, 1000 veces peor de lo que tú te imaginas. Esto, mis hermanos, no es nada absolutamente. Nos está hablando el Señor. Nos está golpeando la barca. Y nos está, mi hermano, golpeando precisamente con la intención de hablarnos, de mostrarnos que tenemos que confiar en Él, que tenemos que creer en Él, que tenemos que vivir confiados, amén, en los tiempos finales. Es una buena pregunta. ¿En qué cambia tu preocupación? ¿Qué hace tu preocupación? ¿Cambia en algo tu preocupación, mi hermano? Te voy a decir qué es lo que cambia o cambiará las circunstancias y con esto concluyo. El versículo 40, Marcos 4:40. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Y esto, mis hermanos, es a lo que fallamos constantemente los creyentes. Aquí estamos, amén, confesando, amén, confesando dolor, sufrimiento, la situación, confesamos en vez de confiar y confesar, mi hermano, bendición, prosperidad, que cosas buenas van a pasar. Yo creo, mis hermanos, amén, de algo muy poderoso. La barca, ese texto es una imagen de nosotros, los creyentes. La barca es la iglesia. La barca es la iglesia. Los discípulos somos los creyentes. El mundo, allá afuera, las batallas y luchas nos golpearán. Escuchaba un audio que me mandaron donde hablaba que para las iglesias las cosas no serán igual nunca más. Y de que eso suceda y las iglesias empiecen a ser atacadas. Nuestra preocupación, mis hermanos, no debe ser esa. Nuestra preocupación es si estamos salvos y si estamos listos para irnos con Él. La preocupación no es, mi hermano, lo que sucede en este mundo, porque sabemos que nada va a cambiar y todo va a empeorar. Mi preocupación, mi hermano, es cuánto yo creo en ese Señor que va ahí, que aparentemente va dormido. Aparentemente, mi hermano, va en silencio. Aparentemente está dormido. Pero Dios no está dormido. Él le está dejando a mi hermano que las pruebas nos prueben. Que las pruebas, hermano, muestren nuestro carácter. Muestren quiénes somos en medio de la adversidad. No cabe duda, mis hermanos, que las tormentas descubren lo peor y lo mejor de nosotros. Yo te hago una pregunta para concluir. ¿Qué estás aprendiendo de todo esto? ¿Qué estamos aprendiendo de todo esto? El problema, mis hermanos, no es llorar, gritar o quejarnos. ¿Dónde está Dios? La clave de todo esto es creer, confiar. Y una cosa más, amén, una cosa más. El Señor, mi hermano, nos ha dado poder y autoridad para declarar victoria. Para declarar victoria. Para declarar, mi hermano, amén, gozo, prosperidad, bendición. Porque no nos ha dado un espíritu,
aleluya, de temor, sino de dominio propio. El Señor le muestra a los discípulos. Así como yo me levanté y dije, detente, para. Y Él, amén, con su poder y su gloria detuvo la tormenta. Eso es exactamente lo que el Señor nos muestra. Yo te he dado ese poder y autoridad. Úsalo. Confía. Amén, aleluya, en la gracia de Dios en nuestra vida. Mi hermano, que esta tormenta, que todo esto que está pasando, te enseñe algo. Nos enseñe grandes cosas. Pero sobre todo que nos enseñe a entender que Dios no está dormido. Él está esperando que nosotros actuemos como iglesia. Que nosotros hagamos nuestra parte. Que nosotros cumplamos nuestro trabajo. Que hagamos lo que nos toca hacer. Él está esperando. Él está confiando que su iglesia haga su trabajo. Hagámoslo, mi hermano, porque el mundo nos necesita allá afuera. Que los cristianos clamemos por este mundo y demostremos a este mundo que hay poder en Cristo y que nada absolutamente nos va a atemorizar y nos va a quebrantar. Que el Señor sigue siendo Señor y Rey ante todo. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta noche